Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. No por mucho madrugar, amanece más temprano. El que no sabe esperar, nunca encuentra lo buscado. Esa fue la ideología de un caminante de antaño, que de tanto andar el mundo, hasta las piedras le hablaron. Compañero, no te has ido, día y noche vas conmigo. Ayer yo seguía tus pasos, hoy tú vives en los míos. Eres presencia obligada en tantos momentos buenos, por eso nunca te olvido. La muerte no nos separa. Él me enseñó a caminar, me mostró muchos atajos, en la ruta me entregó el consejo más preciado. Nunca olvides el ayer, ama lo que transitamos, porque puede suceder que regreses solitario. Nueva vez Tiro al Blanco con ustedes. Recibí un documento recordando, ayer lo mencionaba, el asesinato de Otto Morales, y específicamente recordando a Otto. Quiero compartir con ustedes, socializar con ustedes algunos de sus párrafos que dicen así: las fuerzas democráticas populares, revolucionarias y marxistas-leninistas recordamos con un acrecentado espíritu de combate y de respeto al camarada Otto Morales, ex secretario general del Movimiento Popular Dominicano, asesinado cobardemente por los cuerpos represivos del régimen pro-yanqui de Joaquín Balaguer el 16 de julio de 1970. Otto Morales fue un joven con apenas 25 años, con un potencial y vocación de transformación revolucionaria extraordinaria para los fines libertadores de nuestro pueblo. En aquel momento de su infame asesinato constituía uno de los más, si no el más clarividente, firme y valioso cuadro político-militar del MPD. Fueron características destacadas en nuestro inolvidable camarada Otto su alto nivel de conciencia de clase, su compromiso de fidelidad y coherencia hacia la libertad de su pueblo, su intransigencia contra el imperialismo norteamericano y sus lacayos nacionales, su ímpetu revolucionario fundamentado en la emulación político-militar de los combatientes MPDistas contra los enemigos del pueblo dominicano, y sus sanas condiciones humanas en la búsqueda de la nueva sociedad socialista como la única salvación de los pueblos. Otto fue asesinado en un momento de crecimiento significativo del MPD y de auge de las masas populares. La crisis cíclica del sistema agobiaba al balaguerismo y al imperio, y era la crisis del petróleo, de la no convertibilidad del oro en dólar, del aumento de los impuestos a las exportaciones de nuestro país de un 10% a los mercados yanquis. La represión se incrementó contra los desafíos del pueblo y de sus organizaciones democráticas, revolucionarias, barriales, juntas de vecinos, clubes culturales, contra derechos humanos, contra la rebeldía de los intelectuales. En aquel momento las cárceles, las persecuciones, las torturas abundaban. Los responsables directos e indirectos del asesinato de Otto deben recordar también que tarde o temprano pagarán sus deudas contraídas con nuestro pueblo. Muchos otros Ottos Morales siguen en el seno del pueblo dominicano. Es un documento del Comité Regional del Distrito Nacional del Movimiento Popular Dominicano. Y bueno, y hablando de Otto, del balaguerismo, Lionel vuelve a intensificar las inauguraciones
con un claro propósito, poniendo sus miras en una posible reelección en el 2016. Asimismo lo hacía Balaguer. Para dejar dicho un tanto, después de mí el desastre. Lo que le viene a Danilo no es poca cosa. Pero este pueblo debe hacerse un propósito. El propósito de enjuiciarlo a él y a su combo, a su corte, por robo al Estado, contratos sobrevaluados, compras sobrevaluadas, detectables todas, PEME, Sunlan, narcocorrupción y casos tan señeros como el de la Torre Adiemar, Arturo del Tiempo y Nelson Solano, por encubrimiento a todas sus alcancías, a los de Andino, a los Díaz Rúa, a los Félix Bautista, y paro de mencionar, por complicidad en los crímenes policiales, estímulo, protección, por la enajenación, y esto es muy grave, del patrimonio natural y del patrimonio público del país. Debemos reafirmar, en el momento en que él está haciendo sus inauguraciones, hasta de las letrinas, que tenemos el propósito, la voluntad de que los delitos de Estado cometidos durante los gobiernos de Leonel Fernández y por Leonel Fernández en persona no van a quedar impunes. Ahora viene otro momento en el próximo segmento. Danilo, disidencia y complicidad. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Desde aquí, desde el hambre, levanto mi canto, que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría. Porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva a otras tierras valiosa energía. Y
Los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría. Si Danilo, disidencia y complicidad, hablando de la necesidad de enjuiciar a Leonel y a su corte. Antecedentes, complicidad muy fuerte de Danilo en el primer gobierno de Leonel Fernández. Era la segunda figura al mando y uno de los artífices de todo el sistema de corrupción de Estado para enriquecer las arcas del partido, lo que se convirtió posteriormente también en enriquecimiento personal de lo que operaban los diferentes negocios desde el Estado. Complicidad del Estado y de toda su política corruptora, clientelista, con su primera pre-campaña electoral contra Jaime David Fernández, eran precandidatos los dos. Ahí Jaime David pudo decir: me aplastó el Estado. Entonces se elaboró un documento con 600 expresiones de abuso de poder, soborno, hasta violencia, para impedir la victoria en el PLD de la candidatura de Jaime David y favorecer a Danilo. Ahí estuvieron Leonel y él así. Lo que pasa es que Leonel quería demostrar que el único que le podía ganar al PRD era él, y no hizo mucho por la victoria de Danilo. Ahí vino la enemistad. Luego Danilo intentó ser otra vez candidato cuando Leonel decidió reelegirse, y entonces tuvo que decir al final: el Estado me derrotó. Ahí vino el gran disgusto. Por eso hablo de disidencia, diferencia y complicidad. Esperó, es paciente el hombre. Esperó. Y fue a la carga cuando era difícil ya a Leonel Fernández reelegirse por razones constitucionales. Y le resultaba muy difícil imponer a la primera dama. Entonces volvió la complicidad. Incorporó a la primera dama a la candidatura y se lanzó a la competencia por la candidatura presidencial con Hipólito, esta vez con el Estado, su política corruptora, clientelista, los abusos de poder, la represión a su favor. ¿Lo ven? Disidencia y complicidad. Entonces, muy alerta con las ilusiones, muy alerta. El hecho de que sea un nuevo presidente no quiere decir, primero, es el mismo partido gobernante. Lógicamente un partido con facciones, porque Danilo ha creado su propia facción. La de Leonel es hegemónica internamente y eso va a desatar un pleito por el control del partido, porque la presidencia da muchas posibilidades de soborno, de clientelismo, para modificar la correlación interna del partido. De manera que ahí viene, sin duda, un uso abusivo de los recursos del Estado con fines de facción política. Alerta en consecuencia con las ilusiones. Él es un producto genuino de la partidocracia PLDista, una partidocracia en su cúpula altamente corrompida. Cierto que no son los suyos los que han dado la cara en la práctica de corrupción en los últimos tiempos, pero vienen de ahí y tienen que conciliarse entre sí y protegerse entre sí. Además, está subordinado a la burguesía transnacional. No da la menor señal
de reaccionar frente a los intereses del imperio. No hay vocación de soberanía, no hay vocación de patriotismo. Está abrazado a facciones de la burguesía dependiente que financiaron parcialmente su campaña. Su campaña fue un financiamiento de la corrupción estatal propia, porque él tenía una herencia de corrupción, había acumulado para esos fines, de la más reciente de Leonel Fernández, cuando entra Margarita y se abre la llave del empresariado oportunista y mafioso, y naturalmente que de las mafias civiles y militares que han acumulado enorme riqueza para poner su reloj al día. Nada de ilusión, puede haber maniobras, pero además todo esto en el contexto de un Estado sensiblemente desfondado, y lo he dicho muchas veces, con una deuda externa que representa una carga presupuestaria que se está aproximando a la mitad del presupuesto nacional, con un déficit fiscal prácticamente inmanejable. Todo apunta a lo que le llaman reforma fiscal, que no es más que paquetazo, más impuestos. Y se está hablando de ampliar la base impositiva del ITEVI, es decir, a más productos. Eso es brutal, porque son también los impuestos al consumo, indiscriminados sobre todo el mundo. Y una crisis mundial que miren cómo explota en España y de qué manera. Los dominicanos y las dominicanas están saliendo de España. Y con la crisis en el centro del capitalismo en los Estados Unidos. Todo esto da un cuadro de erosión rápida de la popularidad, de la poca, porque cuando usted examina cómo se hacen presidentes esta gente, y hay poco de reacción espontánea de la gente. Se ha clientelizado la competencia de tal manera, se ha corrompido, que es a papeletazo limpio que se consiguen los votos. Y entonces, con muchas promesas clientelistas que también no se pueden complacer en condiciones tan difíciles como la que está planteado el ascenso de Danilo. De manera que no es solo más de lo mismo, con otra cara, es que más de lo mismo da peor, porque lo malo sobre malo da peor. Entonces, hay que estar alerta también contra esa visión que establece que lo malo está fundamentalmente en el pasado reciente o en el presente, y no se ve cuando se reproduce el mal y se potencia. Y esto es lo que ha pasado con este proceso comicial en la República Dominicana. Así que nada de ilusiones, estamos frente a un régimen ilegítimo que hay que enfrentar con todo el vigor necesario, enmarcado además en una dictadura institucional que hay que romper. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura,
deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma, tu café de siempre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La OEA es un organismo descalificado, pero eso no quiere decir que no tenga razón cuando sus organismos de lugar hablan de prácticas racistas en la República Dominicana, de deportaciones con motivos racistas, por la razón de ser negro con el tinte haitiano, porque el racismo en la República Dominicana, su forma más aberrante se expresa como racismo antihaitiano. La OEA está descalificada, pero hay delito racial de verdad en la República Dominicana. No solo deportaciones, múltiples abusos y hasta asesinatos. Así como el machismo, la cultura patriarcal alienta los feminicidios, así una cultura racista antihaitiana dominante, alimentada por una historiografía tradicional antihaitiana, estimula la violencia contra los haitianos, el abuso, el menosprecio. Desde el patriarcado se considera a la mujer ser inferior o no ser, una cosa, una propiedad, un instrumento sexual, un material de cama y de cocina. Así, desde la cultura racista antihaitiana se entiende a los haitianos y las haitianas como algo despreciable, algo superfluo que puede ser eliminado. Es que hay una cultura hispanófila, proespañola, hay una cultura que fomenta, se basa en una estética blanca prooccidental, y eso en un país de sociedad mulata, negra, con minorías blancas, realmente da lugar a múltiples aberraciones en la conducta. Y cuando eso se convierte en conducta de poder, como se ha convertido en la República Dominicana, en conducta de Estado, de sus órganos policiales, militares, es parte de la formación educativa, de la formación de la sociedad, es parte de las diferentes culturas religiosas. Todo eso determina una manera de pensar y de ser, una manera de ejercer el poder que es verdaderamente discriminatoria y opresiva. Por eso nosotros insistimos mucho en eso, aparte de la dominación de clase, de los poderosos, de los ricos, de la burguesía contra los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, a los cuales se explota y se sobreexplota. Hay otras modalidades de opresión que se entroncan con ella, que se relacionan con el machismo, el patriarcado, con el racismo antihaitiano, con el adultocentrismo, el desprecio. Aquí vemos cantidad de abuso diario contra los niños y las niñas. Y no me cansaré de decir
que si entonces son niñas o niñas de origen haitiano le va peor, si son negritas le va peor, porque las élites dominantes han inculcado un odio soterrado que se expresa en violencia y que ahora ha creado una ola de feminicidio y una oleada permanente de atropello, de redada contra los muchachos y los niños y las niñas pobres de los barrios de esta tierra. Contra eso hay que rebelarse, indignarse, desobedecer. Todo esto es parte de un sistema que hay que romper y que hay que superar. Pero nos tenemos que despedir ya aproximándonos al fin de semana. Despedirnos con un fuerte abrazo hasta el día de mañana, diciéndole corran la voz. Tiro al Blanco todos los días por Carivisión, canales 26 de Telecable y 67 de Aster. Aquí donde se dice, se puede decir lo que otros y otras no se atreven a decir. Nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo. Hasta mañana. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Rescatando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa de Duarte y el fusil que Camaño empuñó, que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro